Bienvenidos y bienvenidas al stream número 9 de la Maestría en Tecnología Educativa, hoy con el Seminario de Museos y Educación, con esta pregunta central que es ¿qué lugar tienen y podrían tener los escenarios culturales contemporáneos en la enseñanza? Y para trabajar todo este stream la tenemos a ella. Buenas noches, Mariana Maggio. Hola Seba, volvimos, qué alegría. Qué alegrón, ¿eh? Estamos bien, en un contexto muy complicado de las difícil. universidades, con unos planes de lucha, peleando porque se cumpla la ley de financiamiento universitario. Seguimos peleándola, seguimos construyendo, seguimos creando, tanto desde el espacio de grado como de posgrado, como desde la extensión. Y acá estamos mostrando lo que hacemos todos los días. Qué bueno, qué bueno. También la tenemos a ella, a la docente responsable de este seminario y que hoy va a ser nuestra estrella invitada, nuestra panelista invitada. La tenemos a Verónica Weber. Hola, Vero. Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar por acá. Gracias por la invitación, Mariana. Gracias, Turco también. Un placer y ojalá podamos construir algo en esta charla que vamos a tener. ¿Primera vez en stream? Primera vez, así que debutando. Pero décadas de docencia, Sí, digamos eso sí, todo. Eso sí. No hacía falta que lo dijeras, no hacía falta. Arrancamos bárbaro. Décadas de docencia, primera vez en stream. Y ¿sabes qué, Marian? Lo que me gusta de este streaming es que muchos profesionales y muchas docentes de la Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad de Buenos Aires están acá y debutan y hablan y la rompen. Así que confío plenamente en Vero y confío plenamente en vos. Y con esta cuestión de confianza ya te doy la palabra para nuestra habitual editorial de cada streaming. Este es el 9. Muchas gracias, Seba. Estamos súper entusiasmados de estar acá una vez más. Quiero, como en este contexto que nos ubica dentro de tanta complejidad, decir que esta apuesta, que es una apuesta que iniciamos en 2025 buscando coherencia, ¿no? Esa coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, que nos define tanto en Tecnoedu y en MTEUBA. Trabajamos en un experimento el año pasado, ¿no? Decimos las tendencias culturales nos atraviesan, nosotros tenemos que tomar nota de esto, analizarlo críticamente, hacernos cargo, construir didáctica en vivo. Y el nombre del juego en términos de estas tendencias culturales en muchos casos hoy es el streaming. Bueno, el experimento empezó en el posgrado, en el marco de esta carrera de especialización y maestría en tecnología educativa. Tengo que decir con tremendo orgullo que en 2026 decidimos redoblar la apuesta y hacer de esto un experimento no solo muy potente en el grado de la carrera de Ciencias de la Educación en la materia de tecnología educativa, sino que llevando un paso más allá de esta idea de codiseño, son los estudiantes del grado los que hoy están haciéndose cargo de este espacio y del streaming. Súper agradecido siempre a Diego y el equipo de Recoveco porque nos acompañan generando condiciones que nosotros necesitamos de confianza, de solidez, de rigurosidad en la construcción de este proyecto, ¿no? Creo que hay algo potente en decir, tenemos estas tendencias culturales, las reconocemos, todos estos chicos y chicas están a diario participando de situaciones donde escuchan a los streamers, pero claro, ponerse de este lado y vos decís, sí, ¿cómo saldrá? Sufrimos un montón, ¿no? Y resulta que sale increíble. Hay algo también, me parece, que nosotros tenemos que traer sobre esta mesa y con Verónica, que tiene tanta comprensión y propuesta en estos términos, que es reconocer de qué tendencias culturales los estudiantes participan, ¿no? Me parece que ahí tenemos una punta. El año pasado fuimos recorriendo diferentes cuestiones, las que tenían que ver con el campo de la tecnología educativa, con los
los aspectos más sociales, tecnológicos referidos al conocimiento, con Karina León, las cuestiones vinculadas al cambio institucional y la mejora educativa, con Vero Perossi, el abordaje de proyectos con Constanza, todavía recordamos la editorial de Constanza Necuzzi, streamer desde que nació era. Tuvimos las cuestiones de los abordajes multidisciplinarios de los materiales con Ángeles Soletic, tuvimos gestión de evaluación de proyectos educativos con Eve Roig y tuvimos la cuestión de la investigación de diseño con Lila Pinto, y cómo olvidar a Pisitel y Julito Alonso, que no estaban en la cuestión y dijeron, no, nosotros queremos ser parte de este movimiento. Este año, el segundo año de la carrera, que conduce a la obtención de del título de magíster, tiene más énfasis en la investigación. Y que es un proceso distinto, es un proceso que todavía circula por lo textual, fundamentalmente. Entonces dijimos, bueno, este año hagamos la puesta en grado, y sin embargo, esto arranca con NTE. Entonces dijimos, bueno, vamos a darnos un gusto, una gran tendencia cultural que nos importa, que tiene que ver con los museos, que a veces pareciera hasta que queda como por fuera del campo. Me gustaría después escucharla, Vero, respecto a esto, ¿no? Porque, bueno, lo digital. Por supuesto, lo digital hoy tiene que ver con las expresiones de los museos, pero hay algo de esto que decimos, es de este campo, y para nosotros es totalmente de este campo. Tendencias culturales pensadas en sentido amplio, en términos de expansión, en términos de enriquecimiento, que nos ubican hoy en esta mesa una vez más a debatir, a preguntarnos, a pensar, como un ejercicio propio de la tecnología educativa. Cuando este año decidimos, y me parece que creo que ya lo señalé, pero me parece importante retomarlo, totalmente. Dijimos cómo se encara hoy una materia de tecnología educativa, casi podría ser una carrera de especialización, una maestría, cuando todo en este campo está crujiendo, sobre todo en estos escenarios tan disruptivos de lo que significa el hackeo de la inteligencia artificial. Bueno, pongámoslo así, en carne viva, en un espacio que sea de debate, en un espacio que sea de hacernos preguntas. Qué mejor que hacerlo acá, ¿no? Y hacerlo en público, con un gran público. Con un gran público, Marian, que los quiero presentar. La verdad que hoy estamos con público, están mis estudiantes del Instituto Municipal de Música de Avellaneda, de Práctica Docente 1, y van a escuchar los gritos para que vean que lo estamos haciendo con público. Y también con estudiantes de Perspectiva Pedagógico Filosófica 2, que también estamos haciendo un streaming, después quiero contar. Y antes de escucharla a Vero y a lo que vinimos, comparto con lo que decís, porque me acuerdo cuando tuvimos esa reunión a principio de este año, que me contabas esto de Tecnoedu. Lo que estás haciendo es re zarpado, te lo quiero decir, también, me inspiraste a mí a también hacer un streaming el año pasado y este año, y yo creo que lo que vos también planteás es una ética a la hora del campo epistemológico que vas desarrollando, y creo que el seminario de Vero, con el tema de los museos, nos saca un poco de ese campo, pero a la vez yo nunca Tal pensé... vez está en el corazón del campo. Exactamente. Creo ahí, Seba, también que traes una cosa importante que tiene que ver con el tema, que tiene que ver con el museo, y que son las articulaciones que se dan en el espacio de lo público, y las articulaciones en este caso con los institutos, ¿no? Con el sistema formador. Yo acabo de compartir la invitación a que participen de este streaming, también con la red de cátedras de tecnología educativa de las universidades argentinas. Tremendo. Entonces tal vez hay un montón de gente que se inspira y es parte de esta movida porque siente que se puede hacer un experimento, que es totalmente legítimo hacerlo, y que con eso tenemos que construir conocimiento que vuelva como conocimiento original para el campo. Exactamente. ¿Qué lugar tienen y podrían tener los escenarios culturales contemporáneos en la enseñanza? Esa va a ser la pregunta que quiero que participes en el chat, que durante todo este stream va a ser el eje. Y bueno, Vero, queremos escuchar tu editorial, queremos escucharte a vos, hablar un poquito de todo esto, de todo este seminario y de toda esta hermosa data que nos diste a los que ya la cursamos en la maestría y los que tienen la suerte de estar cursándola.
Bueno, muchas gracias. Otra vez, gracias por la invitación y por esta introducción que, bueno, pone alta la vara para quien es debutante en este entorno. Bueno, yo quisiera pensar un poco o traer a la mesa, y para responder la pregunta, la forma que adopta el seminario que estamos haciendo, también un poco porque, así como están acá este público, tenemos un público detrás de las pantallas, que es el que está participando del seminario en este mismo momento, ¿no? Estamos transitando el final de esta propuesta. Y digo esto de traerlo porque es un experimento, no es el streaming, pero es otro tipo de experimento que tiene que ver con identificar y caracterizar y hacer objeto a esos escenarios esos escenarios contemporáneos, esos escenarios que son culturales, que son amplios. Antes preguntaban qué es un escenario cultural, ¿no? Y en realidad el seminario habla de museos, pero es en sentido amplio. Tomamos museos, pero tomamos otras propuestas que quizás parques nacionales, escenarios culturales, pero también naturales, y muchos que no se definen como museos si seguimos la definición de museos actual. Pero lo que nos traen es una tecnología, ¿no? Los escenarios culturales son tecnologías, son del campo propio de la tecnología educativa desde hace mucho tiempo, están relacionados con lo digital y con lo que trae lo digital, pero no son solamente digitales. Y lo que aparece también en general en las experiencias y en esta idea de pensar estos escenarios como parte central de lo que hace al campo de la tecnología educativa es esa característica de entornos, de escenarios donde uno se mete y está en otro lugar. En principio, si pensamos los museos, que conserva el patrimonio, que lo cuida, que lo guarda, que lo expone, ¿no? Que lo expone con características distintas, y donde cada vez más se considera la posibilidad y la necesidad de que los visitantes lo recorran, lo entiendan, se aproximen. Y ahí tenemos muchas cosas para mirar, ¿no? De estos escenarios y en particular de los museos. Pienso esto, los pensamos como objeto. Para trabajarlos como objeto nos aproximamos en la propuesta que tenemos en la materia de distintas maneras. En esta aproximación que hacemos los miramos de lejos, pero también nos metemos, ¿no? Entonces decía, no tienen que ver solamente como una apuesta académica y formal de conceptualizar y de entender y de interpretar desde los múltiples niveles de análisis que tiene lo que hace a este tipo de propuestas, que tienen que ver con lo político, con lo social, con lo cultural, con lo económico, con lo tecnológico, ¿no? Con lo tecnológico de cada tiempo. Pero ahí tenemos una posibilidad de meternos también con otras formas, que no son solamente lo académico o no son empezando por lo académico. Nadie puede aprovechar para su campo profesional ni para su vida lo que no conoce. Entonces hay una primera parte que es fundamental, que es el poder recorrer, el poder visitar, el poder recordar lo que visitó en el pasado, ¿no? La visita en distintos tiempos, la visita en tiempo pasado, como esos conocimientos o experiencias previas, esa visita en presente, ese recorrido actual en eso que se ofrece hoy, que está a disposición, que está libre, y lo que podamos proyectar en futuro, ¿no? Y esa visita en esos tres tiempos la tenemos ahí marcando nuestro territorio del seminario. Por otra parte, lo que vamos haciendo es aproximaciones sucesivas, donde entramos a hacer visitas presenciales y también visitas virtuales, porque no tendría sentido en este seminario, que además es a distancia, dejar de aprovechar todo lo digital que hay en el mundo de los museos y alrededores, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos esa posibilidad. Y esa orientación, ese acompañamiento a las y los cursantes, que se transforman en visitantes de múltiples espacios,
para poder conocer esos otros territorios, esos otros entornos, esos otros escenarios en donde se puede dar la enseñanza, porque además los escenarios culturales son educativos, son educación, ¿no? Hay algo de creer que el sistema formal es el dueño de la formación, del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje se da en la escuela. Incluso muchas veces se confunde la relación y hablamos de educación y museos como si la educación fuera exclusiva de los pedagogos o de los docentes. Y cuando escuchamos voces de museólogos, que los traemos también al seminario, aparece otra mirada, ¿no? Porque ellos también educan, ¿no? Desde ese lugar que es distinto, que es informal, que no tiene objetivos fijos, no tiene objetivos fijos en términos del sistema, tiene objetivos fijos en términos de lo que se propone esa institución, sea un museo de arte, de historia, el museo de Boca, el museo de el tema que queramos traer. Pero entonces ahí no es solo que este objeto se vincula con el sistema educativo. También este objeto es educación y desde ahí también lo podemos traer y lo podemos reconocer y aprovechar. A la vez tiene larga data, esto que nosotros decimos, bueno, somos flexibles, el museo no es solo el museo, es muchas más cosas. Bueno, ahí tenemos una tensión con los museólogos que harían una definición más precisa y más exquisita. En nuestro campo no es lo que nos resulta relevante. El objeto que nosotros miramos tiene que ver con muchas otras cosas y lo traemos con toda esa complejidad. Pero sin duda mirar museos nos ayuda a pensar relaciones de poder, nos ayuda a pensar relaciones entre países o entre continentes. En distintas ediciones de este seminario trabajamos el tema de colonización de los museos y de colonización. En esta corte impactó muchísimo y se produjeron unos trabajos hermosos relacionados con esa temática. Pero bueno, ahí estamos hablando de relaciones de poder entre países, de la globalización, ¿no? De cómo se construyen los museos, qué traen y qué esconden los museos, cómo cuentan lo que narran, cómo lo narran, lo hacen accesible a todos los visitantes, se preocupan porque los objetos que están expuestos sean comprensibles y si no lo son, construyen mediaciones para que eso sea accesible. Y si eso es así, si hay mediaciones posibles de construir, qué lugar más privilegiado para un tecnólogo o una tecnóloga educativa, ¿no? Construir esas posibilidades de acceso, ya sea con propuestas de actividades, ya sea con construcciones de dispositivos tecnológicos. Llámense carteles con indicaciones, llámese un QR que lleva a una página o una profundización o a otro espacio, escenario u otro museo que está en otro lugar. Llámese alguna cuestión de realidad aumentada, mismo con inteligencia artificial para acercar alguna figura e imaginar algunas cuestiones. Hay muchas formas de lograr esa construcción mediada para hacer accesible la colección o lo que queramos ver, o un espacio natural para conocer el espacio natural, para interpretar el vuelo o los pájaros que están alrededor, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un lugar privilegiado para el tecnólogo o la tecnóloga educativa en lo que son los espacios educativos. Ya no hay prácticamente ningún museo que no tenga alguna forma de espacio educativo, ¿no? Ya sea porque está en la propuesta en sí misma, en la propuesta completa y en el diseño mismo de las exposiciones, ya sea porque está previsto en algún tipo de acción para justamente acercar lo que es una colección más clásica, más tradicional. O mismo como guías, como construcciones de guías que pueden ser también humanas o mediadas por cualquier dispositivo de estos, ¿no? Audioguías o cualquier otro, ¿no? Por poner algún ejemplo. Entonces, ahí tenemos bien específico el campo del tecnólogo educativo. Y decía esto de cómo vamos y venimos en nuestro seminario, ¿no? Cómo vamos a visitar museos físicos y virtuales. Es una maestría a distancia de la que estamos hablando y la propuesta esta que sea a distancia nos ayuda un montón porque nos permite conocer un montón de espacios, un montón de museos, un montón de propuestas que están dispersas en el espacio físico y quizás nunca tengamos oportunidad de conocerlas.
en muchos casos, casi todo museo y propuesta cultural tiene un correlato virtual, sea un museo virtual, una muestra temporaria, una actividad relacionada, pero la visita física es imprescindible para conocer algunas cosas. Es imprescindible, digo, la posibilidad de ver las momias egipcias, no sé cuántos de nosotros tendremos posibilidad algún día de llegar hasta ahí. Entonces ahí nos valemos de las propuestas de digitalización y museos virtuales de distinto tipo el British, por ejemplo. Claro, que nos lo permiten. Entonces muchas veces está esa tensión pero los museos virtuales ya cada vez está menos, pero hace unos años, muchos años, cuando empecé a mirar estos temas, claro, la idea, la discusión era ahí, pero ¿cómo va a ser el museo virtual? No es lo mismo ir y verlo. No, claro que no es lo mismo ir y verlo, pero es una alternativa, es un acercamiento, es una primera aproximación, es una segunda aproximación, es la mediación que necesitamos para llegar. Entonces, esa posibilidad de visitar espacios presenciales que están al alcance de la mano de cada una, la posibilidad de visitar los espacios virtuales, los museos virtuales, y después de ahí ir y volver, ¿no? Ir, visitar, volver, analizar a partir de las lecturas, volver a mirar otros museos, otros espacios, volver a pensar, producir algo en relación con alguna cuestión temática que atraviesa las distintas visitas que se hacen. Bueno, algo de esto hay a lo largo de la propuesta del seminario, que es muy larga y donde quienes participan trabajan mucho. ¿Pero por qué? Por esto de que no se puede, lo que decía antes, no se puede aprovechar lo que no se conoce, y cuanto más conocemos, más se nos amplía el horizonte también, ¿no? La posibilidad de pensar otras cosas, de pensar otras posibilidades. El aula no es solo el aula puede estar extendida, expandida, no solo porque Internet nos abre una puerta, sino porque nos abre una puerta a muchos espacios físicos o digitales que no los armamos nosotros, pero que nos dan la posibilidad de abrir el mundo, ¿no? Y de abrir desde los contenidos, también desde de los formatos que adoptan. Bueno, yo quería traer un poco eso, un poco disperso, pero quizás también en estas relaciones entre escuelas que suelen, ¿no?, venir y bueno, pero no puedo ir a hacer visitas porque no se puede salir. Las salidas, ¿no?, las excursiones. Bueno, tuvimos la oportunidad de contar con una clase hermosa que propuso Marta Libedinsky y nos trajo muchas ideas en relación a eso y a la historia que tienen esas visitas. No son nuevas, no es nueva la idea de estos dispositivos tecnológicos, culturales, que son estas tecnologías, que son los museos, que son las muestras y demás, pero la salida escolar es algo que está desde hace mucho tiempo, y la visita al museo ni hablar, ¿no? Es anterior, incluso es anterior a la existencia del museo mismo, ¿no? Las colecciones, bueno. Ahí por ahí también, ¿no? Hay otra punta para explorar, que pasa con la docencia y con el aprovechamiento de estos espacios. Cuando se los aprovecha tal como son, esos espacios que no tienen los propósitos que tiene la escuela, pero que cualquier docente puede amoldarlos y trabajarlos para llevarlos hacia su molino, que serían los objetivos que pretende que sus estudiantes cumplan. Pero también es para decir esta parte, pero creo que lo más potente de los museos y de los escenarios patrimoniales, tangibles, intangibles, lo más rico es esas formas que adoptan, que son distintas, que son, no sé si todas distintas, porque hay mucho también de tradiciones y de formas muy clásicas, incluso entre las representaciones que suelen aparecer de cómo es un museo para nuestros, para cualquier persona, ¿no? Está la cosa más de aburrido, a mí no me gustaban los museos. Bueno, estas cosas suelen aparecer en la recuperación de la historia, ¿no? Que comenzamos en el seminario, en y en muchas otras actividades que hago. Cuando uno indaga por esas primeras experiencias o por esas experiencias fuertes sobre los museos y otros espacios, aparecen vivencias muy, muy talladas en la piel, en lo profundo. Aparece mucha relación con los olores, con quién fueron, con cómo viajaron, qué pasó en ese día, qué hicieron antes, qué hicieron después. Tiene una fuerza
¿no? Y los invito a quienes estén escuchando a que hagan ese ejercicio, ¿no? Pensar cuál fue la primera visita a un museo que recordás o qué te generó. Y lo que viene es algo que está mucho más allá de la razón. También aparece el conocimiento, también aparece la construcción de ciertos contenidos, pero lo que trae además siempre asociado es otras cosas que son claves en el aprendizaje, claro, ¿no? Y muchas veces las perdemos de vista. Recupero un par de respuestas que fueron surgiendo en el chat que me parecen muy interesantes. Acordate que la pregunta que hoy vamos a ir respondiendo durante todo el stream es ¿qué lugar tienen los espacios culturales contemporáneos en la enseñanza o que podrían tener? Me gustan acá, recupero esta de Celeste Taboada. Son grandes herramientas para esta nueva realidad, donde muchos necesitamos facilidades para acceder a la educación y no dificultades. Después, acá Kiki dice, la enseñanza debe cambiar así como cambian las generaciones. Debe ser adaptativa e integrar a todos. Que la tecnología deje de ser un tabú y se empiece a usar como la herramienta que es. Después quiero resaltar acá, acá hay Producciones Ivena, dice, para mí los escenarios actuales nos obligan a salir un poco de las formas tradicionales de enseñar. Los estudiantes viven en un mundo que cambia muy rápido, entonces la escuela y los docentes también. Estas son algunas de las preguntas, de las respuestas que vamos levantando. Ahora quiero escucharte a vos, Marian, ¿qué se te despierta a vos con esta idea de los lugares, los espacios culturales, ¿qué podrían o qué lugar podrían tener en la enseñanza? Mientras la escuchaba, Verónica, se me ocurrían tantas cosas que tuve que ir anotándomelas, ¿no? Lo primero que pensaba es en nuestra maestra Edith Litwin arrastrándonos a los museos, diciéndonos que era importante ir a los museos. Creo que está Elena ahí en el streaming y quiero recordar esto, ¿no? Decir, esto te va a cambiar la mirada. Yo me acuerdo de estar parada frente a una obra, no había en ese momento muestras inmersivas, y ahí tenía una palabra que es sobrecogedor. Y yo decía, ¿qué querrá decir? Pero eso, había algo de decir, esta experiencia, y tiene que ver con lo que plantea Vero, ¿no? Estar paradas acá, entrar en una mirada distinta, este tiempo de suspenso. Y para Edith era tan importante cuando, por ejemplo, viajábamos para ir a un congreso, ubicar el congreso y ubicar el museo que quedaba cerca e ir al museo casi antes que ir al congreso. Claro. Eso era parte de entender esa experiencia cultural amplia. Y hay una historia, en un momento yo le pregunté a Edith Litwin, nuestra maestra, quién había sido su maestro memorable, ¿no? Y ella dijo el profesor Pairó, en la Facultad de Filosofía y Letras, que era el profesor de arte. Y ella contaba cómo Pairó enseñaba con diapositivas de las obras. Y en esa captura de lo potente, ella dice, él miraba, te enseñaba a ver en el contexto de la época. Y vos veías El matrimonio Arnolfini, una obra de Van Eyck, y veías ahí la fidelidad, pero porque él te hablaba de la fidelidad, ahí yo construyo después una suerte de metáfora que es te prestaba los ojos. Ella dice, Pairó nos prestaba los ojos, y yo digo, ella nos prestó los ojos, y nosotros ahora miramos el mundo con esos ojos. En el paso de la historia, digo, hoy uno podría entrar a la National Gallery en Londres y encontrarse con algo de esa experiencia de ver el matrimonio Arnolfini. Ahora, ningún estudiante hace eso por generación espontánea. Hay que ir construyendo experiencias que vayan a eso, ¿no? Y yo me recuerdo, tuve la oportunidad en un momento de estar en la puerta de la National Gallery, sacudir a la persona que recibía y decirle, ¿a dónde está el matrimonio Arnolfini? Que era lo único que yo quería ver. Ahora, ¿cuánto de esa experiencia hoy se puede provocar cuando capturamos estas tendencias culturales y hacemos con esto reinvención de la clase, rediseño de las prácticas de la enseñanza? Y en este sentido, digo, nosotros con el equipo tenemos una posición, y esa posición es, no tenemos razones para ir a buscar esto afuera. Explíqueme cuáles son las razones que tenemos para quedarnos adentro, acá encerrados, sin
hacer carne toda esa experiencia que circula, ¿no? Hoy bajo formas muy distintas, lo inmersivo, etcétera, etcétera. Pero hay algo de la experiencia, ir a buscarla, usarla para abrir y pensar que acá también hay un desafío tremendo de rediseño. Y ¿sabes qué? Yo quería también traer esta pregunta, me permito mi pequeño espacio con la formación docente, Vero. Y pensaba en los espacios culturales. Me gustó cómo lo encaraste y lo pensaba en espacios culturales y educación. ¿Y por qué pensaba en esto? Lo pensaba en 3 puntos, básicamente. Primero, cuando hablamos de cultura, educación, se me viene Freire a la cabeza. Se me viene Freire pensando en este sujeto cultural que a partir de esa cultura la educación puede tomar algo para problematizar como herramientas también como una mirada también de la educación como un fenómeno político también y como un evento político. Algo me gustó mucho, algo que trajo Vero en su editorial, estas cuestiones también de diferencias sociales y cómo aparece el museo también como reflejo muchas veces de esas diferencias de acceso a ciertas culturas y esta idea de la colonización y la descolonización, ¿no? Y ahí me sonaba Freire. Después también pensaba en el stream como un escenario cultural y con lo que está pasando tanto acá en la maestría como en Tecnoedu, me parece que este experimento didáctico lo que genera es utilizar estos espacios culturales de tendencia como un espacio cultural de enseñanza, donde también aparece este valor por el otro, aparece este círculo. Las maestrías antes eran muy restringidas, Marian. Sí. Y yo cuando cada vez que a mí me convocan y me dicen, che, está con Mariana Maggio, sí, bueno, mirá, podés mirar las clases, podés escuchar a Vero Weber. Totalmente. Podés escuchar a Vero Weber cosas que estaban enclaustradas en el aula. Yo creo que esta idea de la educación más allá del aula es el espacio cultural. Y el stream es una muestra de esto. Y me parece, en segundo lugar, pensaba en Brunner, por supuesto, en este enfoque bruneriano. Tanto a la educación como puerta de la cultura y como herramienta también a este acceso, pero también esta mirada de una cultura como constitutiva de la educación. Y pensaba en la enseñanza y pensaba en los museos y tuve una experiencia hace poquito. Yo le decía a Vero que me encantaron los museos porque me di cuenta que me encantan los museos y me hubiese encantado ser museólogo. Pero estuve en el Museo de Conmebol la semana pasada en Paraguay y había un lugar donde vos podías jugar a hacer el bar. ¿Sí? El bar, para los que no saben, el bar es cuando se trazan las líneas, hay una posición de offside o algo para una herramienta tecnológica que incide en el juego. Y Conmebol te lo ponía, te ponía 10 jugadas, vos podías elegir las cámaras, 3, 4 cámaras, e ir acertando. Che, ¿es gol o no? ¿Está adelantado, sí o no? Qué potente que fue eso. Fue súper potente porque yo estaba con un compañero de trabajo y le dije, che, también me gusta el bar. O sea, es genial cuando la herramienta se te pone a disposición. Y con esto de los primeros museos, mi primer museo fue a los 4 años, el Museo del Bernasconi, que me acuerdo la nutria embalsamada. ¿Sí? La nutria embalsamada. Y yo me acuerdo que era chiquito, salita de 4, y espiábamos, porque estaba cerrado el museo. Lo que dijo Vero, los olores de los museos y ese acceso a un conocimiento que es gigante. Yo lo me acuerdo como gigante debe ser porque también era chico. Y cómo los museos y cómo los escenarios culturales nos ponen de cara a la potencia del acto educativo. El acto educativo no separado de la cultura y el acto educativo tampoco separado de otros espacios, como decía Vero, que no son las escuelas, ¿no? Sí, totalmente. Ahí estaba pensando también, hay un museo súper emblemático en Nueva York, ¿no? Que es el Guggenheim, de la Fundación Guggenheim. Y en este momento también hace una jugada que me parece que la tenemos que poder analizar y destacar. Tuvieron un año, un proyecto hecho en escuelas de Nueva York entre docentes y estudiantes y artistas. Y las grandes obras que construyeron están expuestas en el museo. O sea, hay una sala dedicada a externalizar, siguiendo la lógica de Brunner, lo que hicieron
esos chicos y chicas en las escuelas primarias de Harlem, por ejemplo. Creo que ahí hay una vuelta tremenda. Cuando vos pensás en Brunner y en la educación puerta de la cultura y en la mera idea de externalización y decir, ojo, porque la construcción original que le importa al museo también puede tomar lo que la escuela construye originalmente con diversas perspectivas estéticas. Me parece que ahí nosotros también tenemos, en esta perspectiva de colonización, descolonización, ir a buscar algo que hoy no necesariamente se nos abre, ¿no? Como pugnar por ese espacio con lo que se construye originalmente en educación. Digo, a las pruebas me remito. Totalmente, y antes de pasar al texto de Vero, hay una reflexión que me gustó muchísimo que dice, de profe AG, dice, el escenario cultural contemporáneo es infinito, es un universo en expansión. Si bien no creo en el Big Bang, creo que vivimos en un Big Bang cultural. ¿Cómo te suena eso, Vero? Tremendo. Sí, me parece que hay algo de eso en el potencial, en lo que tenemos a disposición. Y pensaba, Marian, cuando te escuchaba, eso los grandes museos cada vez más tienen sus espacios armados para permitir eso, para posibilitar algo de la producción o algo de la interacción, a veces más externalización de producción y otras veces menos, pero hay algo de la interacción como parte de la exposición. Y hay mucho de, esos son los grandes museos, y hay mucho de los museos, no los grandes museos, sino los museos que tienen que ver más con el Museo del Carnaval en Berazategui, ¿no? Son museos que no exponen la materialidad, también algo de la materialidad, pero también exponen algo de la cultura que no es material, que es intangible, y por eso quienes exponen son en parte los visitantes, en parte actores que están comprometidos con eso. Pero no hay un objeto, hay una experiencia, ¿no? Y eso cada vez hay más. Y bueno, Pamuk, que ahora voy a compartir una novela que a mí me parece maravillosa, pero habla de algo de esto, de los museos no tienen que ser solamente los grandes museos. Claro. Y además eso, pensado también en ese contexto de la colonización y del conservar los objetos más valiosos, más caros, más potentes, trae algo de lo que es central y valioso y el poder, ¿no? Tuvimos la charla también de Sandra Escudero, que aprovecho para mencionarla porque nos dio una clase maravillosa que nos dejó, los que están por ahí pueden decirlo, porque nos dejó una vez más atentas a qué pasa con esos museos que lo que denotan es un poder por encima de todo, ¿no? Y nos daba muchas imágenes muy valiosas que no las vamos a traer porque sería muy largo, pero también pensar eso, ¿no? Y también pensar la posibilidad de, así como el otro día estaba Eve, ¿no?, por acá dando vueltas hace un tiempito y decía, bueno, la televisión, sí. Ahora hacemos televisión así, antes era imposible. Bueno, hay algo de la producción y de la exposición, ¿no? Y de la posibilidad de componer alguna muestra y alguna cosa que se le posibilita a cualquier colectivo, sea de la escuela, sea de un club, sea de un barrio, ¿no? Pero y también adentro de la escuela, ¿no? Y también adentro de la escuela. Porque digo, hay muchas, yo cuando entro a un museo, lo primero que pienso es cómo lo traigo a la clase y cómo tengo una inspiración referida a cualquiera de las propuestas en las que estamos diseñando. Pero también hay cosas que se ven en los museos que uno puede hacer en la escuela. Hoy, frente a otra de las tendencias, ¿no?, que tiene que ver con las muestras inmersivas. Bueno, a veces vos decís, ¿por qué no agarramos un aula y hacemos esto en la escuela? A veces no tenemos ni un proyector, pero tal vez con 2 proyectores ya podemos crear esa experiencia. Y me parece que también ahí hay algo para ir a traer desde la perspectiva de la escuela, ¿no? Bueno, Vero, veo unos libros tremendos acá arriba de la mesa. Contanos un poquito en esta sección que todos los panelistas nos recomiendan libros, obras, y Vero trajo más de uno. Sí, vino con todo. Sí, igual yo quería hacer foco en la que para mí es de las novelas más lindas que leí en mi vida, que es El Museo de la Inocencia. ¿Lo muestro así? Sí, perfecto. Es un libro maravilloso que ahora tiene su serie. Desde este año podemos ver la serie. ¿Sí? Sí, está disponible en una plataforma.
Pero en esta novela va construyendo una historia de amor, va contando una historia de amor y va guardando objetos que son referencia de esa historia de amor. La cadenita que le compró, el arito que se cayó, las colillas del cigarrillo que no sé qué. Y con eso va contando en la novela cómo está formado ese supuesto museo de la novela, ¿no? de la trama de amor. Pero además, Pamuk lo que hizo fue armar ese museo, y hay un museo de la inocencia, como se llama el libro, en Estambul. Tuve el grato placer de poder visitarlo, y lo que se ve ahí es nada más ni nada menos que una muestra de la vida cotidiana de los años 80, 90, que es cuando, de los años 80, 70, que es cuando se desarrolla la novela. Y uno lo que va viendo es la vida cotidiana, porque tiene que ver con eso otro que decía antes, también citando al mismo autor, que refiere a que los museos no son solo los museos de la historia, de la gran historia, de la historia nacional, de la historia mundial. Tiene que ver con nuestros propios recuerdos y nuestro propio guardado. Y bueno, ahí hay una construcción que es de la novela, que es una ficción, pero el museo aparece físicamente. Así que tenemos la novela, tenemos la serie que está disponible. Una de estudiante del seminario también trajo que hay una película inglesa que se puede ver en Movie, por un documental sobre la misma obra, porque es en 2006 que lo crea, pero ahí hay también algo de lo transmediático, ¿no? Trasciende la novela, se lo lleva a un museo, discute los museos, lo trae en la novela, aunque el museo todavía no estaba creado, después crea el museo, es muy, muy potente. Así que bueno, yo me quedo con esta novela para compartir. Pero también, digo, Carrión tiene varias obras, una novela gráfica que también es un catálogo, es hermoso. El catálogo de del Museo de Cataluña, y lo trae en esa tensión entre las obras que expone el museo, el análisis que va haciendo de esas obras, desde distintos personajes que suelen ser personajes característicos de los museos, ¿no? Que son los artistas, pero también son los docentes y sus estudiantes. Entonces va construyendo y va cuestionando la idea de museo, sobre todo la idea tan hegemónica de museo. Y el mismo Carrión tiene dos obras que son, todos los museos son novelas de ciencia ficción, que se vincula con el libro Membrana, pero también trae reconstruye el catálogo de la muestra en este caso, en la novela gráfica, en este caso una novela con imágenes, ilustraciones que dan cuenta de distintas partes de la novela y también de la muestra a la que está haciendo referencia. Yo los traigo sobre todo, hay muchos libros, muchas novelas, muchas historias, muchas películas que incluyen la idea de museos, desde Una noche en el museo, ¿no? También, ¿no? Bueno, hay muchísimas, porque es un escenario, un señor escenario cultural que no se puede crear. Pero en estas lo que empieza a aparecer son quiebres, ¿no? En el caso de Pamuk es un quiebre por cómo construye esto. En la novela está el museo que no existe, se crea el museo no tiene que ser el museo histórico decimonónico, es un museo nuevo que tiene una lógica distinta, que está en la casa, en la supuesta casa de la novela, y lo construyen una casa que es la casa de la novela. Entonces ahí hay se rompen las paredes, vos decías antes de las aulas, ¿no? Pero bueno, acá se rompe la pared del museo y de otras tendencias culturales que se van vinculando. Entonces a mí me parecieron interesantes para traerlos. Y lo otro, vos decías textos, más que textos, yo invito a que visiten y recorran todos los museos que tengan disponibles cerca. Cerca, accesibles. Cuando viajamos es muy común que todos digamos, bueno, vemos los museos cuando vamos de viaje. Pocas veces vamos a los museos cuando estamos en nuestra ciudad. Bueno, visiten los de la propia ciudad, visiten los de las ciudades vecinas, visiten los de las ciudades que recorran, sea Villa Gesell, y visiten como en los orígenes de Villa Gesell. Con estudiantes.
con estudiantes. Ese es el paso. Claro, ese es el paso después. A Gesell, sí, y otros. Pero ahí también, bueno, Cecilia Flood, que fue otra de las compañeras que estuvo presente en una mesa redonda que hicimos hace unos días. Ella trabaja en el profesorado en el Normal 1 de la Ciudad de Buenos Aires y ella trabaja también en un espacio curricular donde lleva a sus estudiantes de inicial a hacer visitas. Muchos estudiantes de esos y también de nuestra maestría pocas veces habían, o ninguna vez habían ido a visitar museos. A medida que empiezan a salir, empiezan a querer ir a más museos o a más cines o a más teatros. O sea que hay algo ahí, esto nos decía Ceci también, hay algo de esa importancia de recorrer las visitas que después derrama en los estudiantes, y aunque no derrame directamente porque no sean las visitas, ya está en la cabeza y en la construcción que puede hacer la docente. De hecho, estudiantes de la maestría que en este momento cursan el seminario con Verónica, cuando estuvieron en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado, estuvimos en el Museo de Bellas Artes, estuvimos en el Mamba, y además crearon prácticamente una exposición en el marco de nuestro amado Centro Cultural Paco Urondo, con lo cual ahí también se juega algo que tiene que ver en este momento con el seminario, pero en general con crear prácticas de la enseñanza que tengan esta búsqueda en el marco de las tendencias culturales que están en el más allá de la escuela, pero de nuevo en el medio del aula, ¿no? Totalmente. Y que también hay una, pienso por ejemplo los ACAU, el sistema de créditos que se está promoviendo en las universidades, digo, hay desde muchas puntas uno puede tirar y encontrar posibilidades de aprovechar estos escenarios que además están para eso, ¿no? Que son patrimonio, los museos mismos son patrimonio, que hace falta aprovechar, usar, discutir, criticar, porque cuando yo digo vayan a los museos, no quiere decir que los museos van a ser maravillosos, ¿no? Los museos pueden no ser maravillosos, podemos hacer un análisis crítico de lo que componen, pero aún así vale la pena hacer la visita y vale la pena construir mediaciones para acercarlas a lo que uno quiere, necesita, busca también. El chat está explotado. Sí. Está explotado. Que le mandamos un saludo muy grande a Elena. Elena Buchwinder, que nos está acompañando. Gracias. Y también se recuerda sus primeros museos con su mamá. La verdad que es zarpado. Acá también quiero leer esto, ¿no? Fui al Museo Ferroviario de Remedios de Escalada, se los recomiendo. Una cuestión también de muchos. Tu top 3 de museos digitales que más te gusta. Como para recomendar para los que están acá, pero vos sabes un montón. Pero tres los que se te vengan. Uno que a mí me gusta mucho y que es un museo no tan conocido es el Museo del Bordado de las tradiciones a la desigualdad de México. Es un museo precioso, porque ahí también, bueno, de eso ni nos metimos, pero los museos virtuales hay un montón para decir. Hay museos que reproducen el museo y es una cámara 360, ¿no? Esa es una forma que, bueno, lo mismo, ¿no? Lo digo con el mismo sentido que decía antes, uno puede criticar, analizarlo de muchas maneras, pero hay otros museos que no, que componen algo distinto y que aprovechan realmente las posibilidades tecnológicas. Otro es quizás el de las momias de Egipto, por lo llamativo, por lo atractivo, por lo que generan, por ese acercamiento a un lugar que es muy alejado para nosotros. Y otro que yo diría, porque ahí me barre un montón, es Google Art, porque lo que trae es formas de coleccionar que no son propias. Nos permite ser los participantes, los activos constructores de nuestras propias exposiciones. Y permite agrupar por criterios distintos, no por un único criterio, que es el que traen los museos y las muestras. Claro, es Google, ¿no? Entonces también tiene esa. Y así como cuando yo empecé a estudiar los museos virtuales cuando todavía no existía Google Art, y entonces empezaban, eso es también una anécdota porque habla de mi edad también, como decíamos antes, pero entonces empezaban a hacer esas primeras obras que exponían 10 obras del Museo del Prado. ¿Cómo se mira una obra en el Prado? Creo que fue lo primero que vimos, creo con Marta Libedisky, que la nombraste hace un rato, que también le mandamos muchísimos cariños. ¿Cómo se mira una obra? Y te ponían un cuadro y te enseñaban a mirarlo. Claro, y además te permitían ver lo que no permite ver el ojo humano. Entonces te decían, claro, el plus que te da es, no dejes de ir al museo
si podés ir a verlo, velo. Pero además, aunque vayas, tenés la posibilidad de ver el pincel, ¿no? Entonces, que se relaciona con esto que quizás hasta era anterior. Pero ahí tenemos esa posibilidad. Claro, al principio empezaron 2 museos, 3 museos, 4 museos, los centrales, esto, el Louvre, el Prado, y de repente hoy, bastantes, una década después, 2 décadas, una larga década después, casi 2 décadas después, tenemos que todos los museos están ahí. ¿Por qué? Porque es donde está el poder, ¿no? Donde uno busca y encuentra cualquier obra de cualquier lugar del mundo. Y no hace falta que la obra viaje a tu país, sino que vos podés armar la colección. Hay incluso colecciones que uno puede armar por color, puede jugar con juegos para aproximarse a obras, a patrimonio cultural. Bueno, ahí hay un despliegue enorme. Así que yo te diría esos 3 de distinto tipo. Uno es un entorno que contiene el todo mismo de los museos, y los otros como 2 alternativas. Qué bueno, me encanta, ¿sabes lo que generaste, Vero? Que se recomienden museos. Mirá, En el chat se están recomendando Entonces, museos. estuvo bien, Se están recomendando museos porque está el Museo de Eva Perón. Acá me dijeron uno que no lo conocía. Uno recomendable en Cava es el Museo del Calco, en Puerto Madero, al frente de la Fuente de las Neredias, ¿no? Acá van un montón. Museo de Arte Decorativo, también dicen que está buenísimo. La verdad que se estuvieron recopando con la participación del chat. Es un chat así frenético. Un poco ya vamos entrando al final, porque ya vamos llegando, ya al final, ya hace 54 minutos que estamos transmitiendo, son las 9:20 de la noche. Reflexiones, cierre, algo de lo que te pasó durante este streaming. Me trajo un montón de recuerdos, pero también la profunda convicción de que tenemos que ir a agarrar esto, hacernos cargo, hacer, toda la experimentalidad que tiene el seminario de Vero es una jugada maestra que nosotros podemos pensar en todas las aulas. Quiero decir, Vero es profesora de distintas universidades nacionales. En UNAUR tiene un proyecto gigante que admiramos, que compartimos en términos de búsqueda, que se dé el gusto y nos dé el gusto de seguir a cargo de este seminario de museos. Es un montón. Te lo quiero reconocer, agradecer. La gente ama este seminario y estoy segura que también amo este streaming. Muchas gracias, Vero. Gracias a ustedes, es un placer, es hermoso lo que se da en el seminario por el compromiso, el aporte, la pasión que ponen todos, es todo ganancia para mí. Yo estoy viendo estos días las redes estalladas, están haciendo cosas increíbles. Que nos sigan y que nos sigan también si no nos están siguiendo en el Instagram de MTUA, que en estos días estamos replicando todo lo que se está. Que se suscriban al canal de YouTube y que nos sigan a MTUA en Instagram, donde estamos replicando todo lo que se está haciendo en el seminario de Vero. Gracias, Miri Latorre, Marian Baboleo, Ana Clara Monteverde y por supuesto nuestra secretaria académica Constanza Necusi, que además nos están haciendo también el aguante en la transmisión. Gracias, Seba, es un gusto. Vos sos un graduado de nuestra especialización, te volviste maestrando, haciendo la tesis, tiene que entregar la tesis y para mí es no solo un gusto gigante compartir este espacio con vos, sino también traer esto, ¿no? A quiénes estamos formando, qué puertas se abren cuando formamos, qué cosas empezamos a ver, compartidamente, docentes y estudiantes que antes nos veíamos y qué nos pasa cuando nos decimos, ¿por qué no hacemos esto? Y lo codiseñamos y lo compartimos. Eso es lo que hacemos en nuestras universidades, eso es lo que defendemos en estos días de lucha. Es esto y vamos a seguir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Gracias, Vero. Gracias a todos y todas los que están del otro lado. Gracias a mis estudiantes de Lima que vinieron, que también se recontracoparon. Tenemos también a algunos estudiantes también ahí abajo en la técnica. Así que muchísimas gracias a todos, Recoveco Records. Y gracias a vos que estás del otro lado, que estás cursando y que estás apoyando este experimento educativo de la Maestría en Tecnología de Educación de MTUA.
nos veremos prontamente o muy lejos, o si querés lo podés repetir, suscribite a nuestro canal y te agradezco por estar en este streaming. Chau.